Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie y dijo: ¿patas para cuántos son? Esa es mi introducción. Después, claro, si ve que vienen los enemigos y se levanta, ¿qué hace? A correr también, ¿verdad? Vamos a estar de pie, por favor. Padre, gracias te damos por esta reunión, por el gusto de celebrar este bautismo. Gracias, Señor, por la familia Chagoya, les bendecimos. Gracias por cada uno de los presentes, Padre, bendecimos a los que aún están indecisos de bautizarse. Yo ruego que tú les des esa gracia, ese amor, para también manifestar esa decisión de seguirte. Gracias por esta lectura, Señor, y declaramos que tu palabra es viva, es eficaz y que hoy penetra hasta mi corazón, mi espíritu, todo mi ser es invadido con tu presencia. En el nombre de Jesús decimos amén. Dios los bendiga, pueden tomar su asiento. Y como ya oramos por David, pues lo extrañamos, pero ya está sirviendo en aquel lugar de Miami. Es un amigo que lo invitó, un pastor que lo invitó, y no solo lo invitó, sino que le pagó el viaje y lo va a hospedar en su casa. Dios los bendiga. Este pasaje nos habla de una situación, fíjense, dos versículos solamente hablan de este suceso tan interesante, que habla por un lado de lo importante que es la sucesión y lo importante que estemos conscientes del gran legado, la gran bendición que tenemos y cómo se puede truncar y no seguir a las siguientes generaciones. Yo creo que no hay nada más triste, ¿verdad?, que ver una empresa que cuando los creadores fue una empresa próspera y luego llegan los hijos y aquella empresa desaparece. Me ha tocado conocer al menos una familia que sí era muy, muy próspera, bastante dinero, y cuando los hijos tomaron la administración, se acabaron todo lo que tenía. Era una empresa realmente grande. Y así hay muchas historias. Tengo un conocido que dice: voy a hacer un libro precisamente de esas historias de terror. Dice, porque los papás fueron personas muy prósperas y luego llegan los hijos y no supieron administrar. Y la escritura nos habla, ¿verdad?, cómo Dios es bueno de generación en generación, pero también nos habla a los padres cómo podemos y debemos de transmitir la herencia más grande de conocer a Dios, de amar a Dios, de que puedan disfrutar de esa comunión con Dios. Y creo que no hay un gozo más grande para un padre ver que nuestros hijos caminen en el Señor y puedan seguir llevando aquellas buenas nuevas de salvación, compartir el gozo de amar al Señor, servirle con alegría. Me da mucho gusto ver a Adriel tocando primer día. Un aplauso para él, por favor. Y todos los colaboradores, la verdad, pues son la nueva generación, puros jóvenes. Un aplauso para ellos, por favor. Qué alegría. Y podemos ver la cara de satisfacción, la alegría, la sonrisa de los papás, los mamás de ver a sus hijos, a nuestros hijos acá arriba, ¿no es cierto? Pues qué bien. Bueno, en este caso, no era su hijo, Giesi, pero era su siervo. De hecho, Eliseo, ¿alguien me recuerda de quién heredó la unción? ¿No escuché de quién? De Elías. Usted puede leer la historia tan interesante que Elías se quería morir y le dice Dios: es que todavía no terminas tu trabajo, no te puedes morir cuando tú quieras. Nadie se muere cuando uno quiere, ¿eh? Dios ha determinado un tiempo para cada quien y hay una tarea, una comisión dada para cada uno, y dentro de esa comisión es que preparemos a otra generación para que continúe con la extensión del evangelio, con la extensión del reino. Ayer el pastor Efraín nos habló sobre esa necesidad de que en cada hogar se establezca ese devocional donde pasamos el tiempo para orar con nuestros hijos, orar por nuestros hijos y transmitirles el amor al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que nos motiva a seguirle, nuestro amor a Dios. Qué bonito testimonio de Mayria, ¿verdad? Mayrani. No sé si lo escuchamos, ¿verdad? Un poquito lento el volumen, pero su expresión fue esa de se bautiza porque ama al Señor y que es una forma de manifestar esa decisión de seguirlo. Bien, entonces Eliseo
se quiere morir, pero Dios le dice, te falta hacer algunas cosas, y entre otras es ungir a Eliseo, quien va a seguir en lugar de ti. Va a continuar con el ministerio, porque así es la extensión del reino desde la iglesia, ¿verdad? Cada quien llega a su término, pero luego hay otros que ya fueron formados, que ya recibieron la unción de sus padres espirituales y continúan con esa labor de seguir edificando la iglesia. No puede ser de otra manera. Habla los hechos que David, habiendo servido a su propia generación, fue reunido con sus padres. Pues sí, no puedes servir a otra generación más que a la generación en la que te toca vivir. ¿Es cierto? Entonces los que ya vamos de 60 y más, pues ya andamos llegando a la caducidad. Pero en mi caso, qué alegría, ¿verdad? Que hay tantas personas aquí jóvenes que van a poder seguir con esta gracia, con ese llamado que Dios nos dio como casa de oración, de tener una iglesia para todos. Qué bueno que nomás uno dijo amén, pero ya con ese amén me conformo. Llegó el momento en que Elías iba a partir. Dios se lo reveló y le dice a Eliseo, quédate aquí porque yo ya voy a X lugar. Dice, no, yo no voy a dejar, voy a estar contigo. ¿Y qué quieres? Pide algo porque yo ya me voy a ir. Quiero una doble porción de tu espíritu. Él sí sabía pedir, no se conformó con lo que tenía. Elías, de verdad que fue un profeta extraordinario, la verdad. Hizo que descendiera fuego, hizo que lloviera, a su oración, obviamente guiado por Dios, pero realmente es el profeta de fuego. Y él, ya con una unción como esa, ¿verdad? Pues realmente, híjole, ¿cuántos no quisiéramos esa unción como la que tuvo Elías? Pero Eliseo sabía que podía pedir más allá, porque la unción de Elías dependía del Dios inagotable, del Todopoderoso, del que realmente dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Y Santiago dice, no tienen porque no piden. Pues Eliseo sí pidió y dijo, ¿quiero qué? No lo que tú tienes, quiero lo doble de lo que tienes. O sea, caray, pues cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando se ha quitado de ti, se te va a conceder. Así que la condición era que anduviera ¿qué? Pues cerquita y con los ojos bien abiertos, porque era que lo mirara. Así es. Entonces él anduvo cerca y así fue. Usted puede leer los milagros que realizó Eliseo, sí fueron los doble de los que realizó Elías. Pero el punto aquí es que para que una cadena se rompa con un eslabón que se troce, ¿verdad? Se acaba la cadena, ¿es cierto? Entonces, regresando a lo que dije al inicio, que es lo más lamentable, que cuando hay un ministerio, una iglesia, una congregación, que cuando muere el líder, muere el pastor, entonces aquella iglesia, aquel grupo queda como ovejas sin pastor, no saben para dónde caminar, o hablando de lo económico igualmente, empresas que se acaban cuando sus creadores fallecen. Entonces la misión que tenemos como creyentes, como cristianos, como padres de familia, es que la unción, el legado, la herencia espiritual que tenemos no termine cuando nos vayamos, sino que al contrario, dé mucho más fruto. Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae, muere, queda solo, pero si cae, muere, lleva mucho fruto. De un solo grano puede salir una espiga con muchos granos, y eso es realmente lo que necesitamos anhelar, y el potencial que tenemos cada uno de nosotros. No tendremos la unción que tuvo Elías o Eliseo, pero quizás tengamos más. Porque Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer, el mayor, ¿quién fue? Que sin embargo nosotros podemos ser más que él. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ellos no tuvieron todavía, fíjese. A veces pensamos en todos aquellos hombres y mujeres y sí hicieron cosas gloriosas, pero tú y yo estamos llamados a hacer algo aún más glorioso, porque tenemos nada más, nada menos que la presencia misma de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque ya fue consumado todo lo que tenía que consumar Dios para que tú y yo seamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no va a pasar tampoco por accidente, sino que tenemos que ser intencionales, y la intención es que tú y yo tomemos nuestra responsabilidad como padres y transmitir estas verdades a nuestros hijos. El domingo que estábamos presentando aquí, se me dificulta este nombre, Flor de Azucena, a la hijita de Susi de Julio, Hulk.
La porción que leímos dice que esto hay que repetirlo a nuestros hijos y ¿a quién más? A nuestros nietos. Y cuando estaba leyendo, caray, yo pensé que ya había terminado como padre, pero ahora sigue con los nietos. Y uno tiene que hacer el tiempo, y qué bueno que ya el jueves hice un tiempo y fui a estar con mi nieto Nicolás. Ahí anduve, lo llevé a jugar y se me cayó y se hizo un chipote. A ver si no me regaña su papá ahora que lo vea. Es que apenas hoy regresa. Entonces, no es solamente con los hijos, sino también con los nietos, y debe ser intencional. No sucede así por naturaleza, sino que tenemos que tener esa atención. Entonces, aquí es una falla de Eliseo, podemos decirlo así, porque muere y se lleva la unción a la tumba. Entonces no sé de quién sea más la falla, si de Giezi, que era su siervo, que no pudo ver más allá de servir y que él podía ser el sucesor y pedir la unción, por lo menos la misma o lo doble también, como aprender de su maestro, ¿verdad? O de Eliseo, que no preparó a otro. Yo creo que de ambas partes, ¿no? Porque Jesucristo llamó a sus discípulos. Entonces yo los llamo a ustedes. Yo los llamo a ustedes. Ahora ustedes dependan si quieren andar cerca, ¿verdad? Si quieren andar cerca, si quieren continuar con la unción que Dios me ha dado, necesitan andar cerca, ¿verdad? Tomarla y continuar, porque Dios, hermanos, tiene una grande tarea para cada uno de nosotros. Pero la mecánica así ha sido siempre, ¿verdad? Hay una unción sobre una persona y esa persona transmite esa unción a muchas más personas. Yo les decía de mi papá que gracias a Dios que no se llevó ninguna unción a la tumba, porque nos dejó su unción, su llamado, y lo puedo ver en muchos pastores que se han levantado a través de su ministerio, y yo también soy bendecido con la vida de mi papá. Mi hermano Samuel ahí está en Cañada. Mis demás hermanas y hermanos tienen esa gracia, y tú y yo también tenemos la gracia, la unción del Señor, ¿verdad? Para poder extender el reino de Dios en la tierra y ser todo aquello que Dios nos ha dado, llamado para hacer. Entonces aquí en ese pasaje vemos también que aunque se muere el profeta, la unción no se muere, y eso está bueno, ¿no? Así es, pero qué mejor satisfacción que poder invertir en la vida de personas que luego van a continuar con ese llamado, con esa vocación que Dios nos ha dado. Y eso, bueno, dice Revelaciones o Apocalipsis 14:13 que son bienaventurados o felices los que de aquí en adelante mueren en el Señor. O sea, después de que Jesucristo nos da la justificación, su obra redentora, hay una bienaventuranza al morir. Y dice, sí, el Espíritu dice, sí, así es, son felices, son bienaventurados porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Sí, el llamado, la unción sigue multiplicada en otras personas que fueron tocadas, que fueron bendecidas a través de aquella persona que vivió según el llamado de Dios. Y tú y yo somos llamados a así dejar un legado, dejar una herencia, formar a otras personas que se enamoren de Jesús de tal forma que dediquen su vida, dediquen sus talentos, sus habilidades para servir a otros, porque cuando servimos a otros, servimos a Dios. Así es, servir a Dios es servir a los que están cerca de ti. Dios no tiene necesidad de nada. Él dice, si yo tuviera hambre no te diría a ti, porque mío es todo. Pero servir a Dios es servir a los que están cerca de nosotros. Servir a Dios. Entonces Dios nos llama a eso. Entonces sus obras con ellos siguen porque hay algo que se sembró y que sigue produciendo. Giezi podría haber continuado con el ministerio de Eliseo, pero no pidió la unción, ¿verdad? Quizás la culpabilidad, porque recuerden que Giezi fue leproso por haber tomado lo que no le correspondía, ¿verdad? Entonces vino sobre él esa enfermedad, pero fue restaurado. Si usted lee con detenimiento, ya lo hemos compartido, como en un momento él es restaurado. Sin embargo, quizás vivió con la culpa, vivió con esa carga y no pudo reponerse, y por eso perdió la oportunidad de continuar con ese legado. Dios nos da cada día oportunidad para restituir o para
ser restituidos si es que hemos fallado, si hemos naufragado en la fe. Hace un momento cantábamos, ¿no? Si caigo, si naufrago, Él me levanta, Él nos levanta. Y eso en la vida cristiana no es siempre así. Sí es hacia arriba, dice, pero no vamos así directo. A veces tenemos ¿verdad? Una bajada y a veces una bajadota, pero cada vez nos levanta el Señor. Amén. Si yo estoy en pie, si estoy vivo aquí, es por la pura gracia de Dios y porque Él levanta al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Esa es la especialidad del Señor. Así que si te sientes por el suelo, pues qué bueno, ya no puedes ir más abajo. Ahora sigue levantarte. Así es, y lo más interesante, nos levanta el Señor. Nos levanta, nos ha levantado y nos sostiene también. Gracias a Él. Entonces, si has tenido una experiencia como la de Giesi, que la avaricia te ha llevado a tomar lo que no es tuyo o proceder de una forma contraria a la voluntad de Dios, no estás perdido. Tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Él te llama a arrepentimiento y cuando venimos arrepentidos al Señor, Él perdona nuestros pecados y Él nos levanta otra vez y nos llena de su gracia, de su unción, para que continuemos esta carrera que Él nos ha propuesto. En cada uno Dios ha puesto su Espíritu Santo y con su Espíritu vienen los dones. Así es, con la unción del Espíritu vienen los dones, una diversidad de dones, ¿verdad? Que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay varios dones, hay habilidades naturales que tenemos, las cuales Dios nos ha dotado para bendecir a los que están cerca de nosotros. Nosotros somos descendientes de Abraham espiritualmente y hemos sido bendecidos porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, hablando de Cristo. En Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y la promesa es: te bendeciré, serás bendición, te bendeciré para que bendigas. Lo que tú tienes es para que bendigas a los que están cerca de ti. ¿Y qué mayor gozo ese? No hay mayor gozo que poder ser bendición. Así es. Entonces, Dios espera, ¿verdad?, que no te limites y digas: es que yo no soy predicador, yo no soy pastor, ni siquiera canto, ni siquiera esto hago. No, tienes dones. Tienes una serie de dones, tienes una serie de habilidades naturales que igualmente son dadas por Dios. Sí, porque hay habilidades naturales y otros dones espirituales, pero ambos son dados por Dios. ¿Me expliqué? Y ambos son dados con la misma intención, no para tu propio beneficio, sino para que bendigas a los que están cerca de ti. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Puedes decirlo conmigo? Somos el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo hay muchos dones, fueron miembros, y cada miembro tiene una función específica, ¿verdad? Entonces, tú tienes algunas funciones específicas que al no realizarlas, entonces estás de alguna forma formando un cuerpo inválido, discapacitado. Sí, simplemente porque no estás haciendo la función que se te asignó. Y no la asigné yo, la asignó el Creador, la asignó el Señor. Te la asignó el Señor, nos la asignó el Señor. Entonces, qué bonito cuando cada miembro te funciona, ¿no es cierto? De aquí para adelante, de los 60 y más, ya empieza que ahora me duele el codo, que ahora me duele acá. Pero aunque los jóvenes se cansan y flaquean, los que esperamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Amén. Ayer estábamos en la reunión en León y el pastor Efraín: a ver, los jóvenes digan gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, los viejos digan gloria a Dios, gloria a Dios. Dice: qué contraste. ¿Cómo es posible que los viejos tengamos más infundia, más ganas de gritar? Bueno, el asunto es aquí, la realidad es, ¿verdad?, que los jóvenes y los viejos podemos tener la misma fortaleza porque viene del Señor. Y no importa la edad, lo que importa es el amor, la motivación que tenemos para darle al Señor lo mejor. Él es digno de lo mejor. Y aún más allá, Él es digno de todo. Nuestro todo. Entonces, que podamos inspirar a nuestros hijos y a la generación
que viene a todos los jóvenes a que consagren sus dones al servicio de los demás, porque de esa forma estamos honrando a Dios. El trabajo que hacemos, ¿verdad? Dice la Escritura que lo hagamos como si trabajáramos para el Señor. Qué diferente sería cada trabajador, no que se levanta en la mañana con ese entusiasmo, no de que otra vez a trabajar, sino que este es el día que hizo el Señor y voy a hacer el trabajo con excelencia, voy a hacer lo mejor, mi mejor esfuerzo, voy a dar no lo máximo, sino mi todo. ¿Qué productividad habría? ¿No es cierto? Y Dios nos ayuda a los patrones para pagarles también, ¿verdad? Para pagarles bien, porque ahorita la verdad yo me pregunto, ¿cómo le hacen las familias para vivir con el mínimo? Con los sueldos que les pagan, ¿cómo le hacen? Dios hace que se multiplique, pero bueno, Dios nos dé su gracia y a obrar con justicia a todos. Pero sería una cosa muy diferente, ¿verdad? Que aplicáramos esos principios, sabiendo que no hay una diferencia en cuanto al trabajo allá en el campo, en la fábrica donde trabajes, a estar aquí ministrando. También servimos a Dios, ministramos también, servimos. Eso es importante. Dios debe ser glorificado en tu trabajo, allá en la fábrica donde estés, en el campo, y aquí también. No podemos separarlo. No hay que vida secular y vida espiritual. Somos todo el tiempo hijos de Dios, ¿no es cierto? Todo el tiempo somos hijos de Dios. Donde quiera que estemos, Dios espera que brillemos, que su luz brille. Y dice, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la forma como somos la luz del mundo. Con las buenas obras que hacemos, movidos por el amor, la misericordia de Dios que ha llenado nuestros corazones. Entonces, yo espero que tú te vayas con este reto, que no te vas a llevar tu potencial a la tumba. Aquí hay personas muy buenas para los negocios. Necesito que me enseñen. Hay personas muy buenas para administrar. Necesito que me enseñen. Hay personas muy buenas en muchas áreas que yo necesito saberlas. Entonces, tu potencial no tienes por qué llevártelo a la tumba. Tienes a tus hijos y a tus amigos a los cuales puedes enseñar esas habilidades. ¿Sí? Y también yo tengo que ser lo suficientemente humilde para reconocer mis debilidades, mis necesidades, y acercarme a los que saben, a los que pueden. ¿Van conmigo? Así es, pero el punto principal es que no importa que en algunas áreas estemos faltos, por eso somos un cuerpo, para complementarnos. ¿Para qué? Complementarnos. Pedro da esta idea muy clara. Miren, 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno, ¿cada quién? Y esto quiere decir que todos tenemos. ¿Así es? Que yo tengo, dilo conmigo, que yo tengo dones. Cada uno según el don que ha recibido. No que recibirá, sino que ¿qué? Ya lo recibimos. Ya lo tenemos. Ministrelo. Úselo. Así es. A otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A ver, ahí está en la pantalla, ¿pueden leerlo conmigo? Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don. ¿A quién? A cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse, ¿qué? Unos a los otros. El problema está cuando yo uso esos dones para servirme nada más a mí. Y eso es contra cristianismo, porque el cristianismo es servir a otros. Jesucristo lo dijo muy claramente: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y más que eso, ¿a qué? A dar mi vida. A dar mi vida. Él es nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, vamos a seguir su ejemplo. Entonces Pedro es bien claro aquí que cada uno hemos recibido un mínimo, un don. Yo creo que más que uno, todos tenemos más que un don. Y tenemos por lo tanto entonces el llamado a utilizarlo para servir, para bendecir a otras personas y puedan tener también éxito, puedan tener bendición. El pueblo de Israel se caracteriza porque ellos se apoyan, porque
son personas fieles en la oración, fieles en los diezmos y en apoyarse como nación, como conciudadanos. Y la iglesia debería ir más adelante que esa nación. Deberíamos ir porque estamos inspirados por el amor de Jesucristo que se ha derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, regresando al texto del inicio, la historia de Eliseo, ¿verdad? Que ya en la tumba, ahí tiene todavía la unción. Yo espero que todos los presentes, cuando Dios nos llame, ya hayamos formado a otras personas, a otros, no solamente a nuestros hijos, que puedan continuar con ese llamado, puedan continuar, ¿verdad?, con ese legado que Dios nos ha dado. Y el principal es que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y para eso tendremos que, como ya lo mencioné, recibir el perdón del Señor. Cuando Jesucristo en muchas ocasiones sanó a personas, primero les perdonó los pecados, porque sabe que la culpabilidad es un freno, la culpabilidad es algo que te detiene, te sientes indigno y merecedor y que tienes, pues realmente cuando venimos al Señor y recordamos como el salmista lo recordó se decía a sí mismo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que perdona tus pecados y el que sana tus dolencias. Y tiene otra lista de seres de bendiciones que cada día recibimos. Léelo, es el Salmo 103, es uno de mis favoritos. Él es el que perdona tus pecados. Cuando tenemos el perdón de Dios, entonces nos sentimos libres de la culpabilidad, libres de aquel lastre, aquello que nos detiene y nos hace pensar que no tenemos nada que dar. Si simplemente pudiéramos compartir eso, que Dios nos perdonó y nos sentimos libres, nos sentimos con esa confianza de acercarnos a Él. Esa es una necesidad muy grande hoy por hoy en el mundo. ¿Tú has visto a gente de veras frustradas, cabizbajas, porque la regaron, porque fallaron? ¿Qué necesitan? Llevarnos al Señor para que reciban el perdón que Él compró cuando Él murió en la cruz por nosotros. Marcos capítulo 2 nos relata de aquellos amigos que no solamente oraron por su amigo, y realmente ellos sabían que no podían hacer más porque estaba paralítico, pero habían oído y mirado que Jesucristo sanaba, y entonces ellos no se quedaron con decirle algún día te tocará, sino que hicieron, lo llevaron. Y ya hemos explicado este pasaje que estando el lugar lleno, atestado de gente, no había manera de acercarse, pero ellos no se quedaron con las manos cruzadas y dijeron pues hicimos todo lo posible. ¿Qué hicieron? Hasta lo imposible. Motivados por el amor y una amistad genuina, entonces ellos se arriesgaron. Eran hombres de fe y también de feria, porque seguramente que tuvieron que reparar el hoyo que hicieron en una casa ajena, ¿verdad? Se expusieron a que de alguna manera alguna acusación justa les hicieran. Ellos hicieron el orificio exactamente. Qué buen cálculo tenían para donde estaba el Señor. Ahí hicieron el hoyo y bajaron al paralítico, ¿verdad? Y dice la Escritura que viendo la fe de ellos. ¿La fe de quién? ¿Cuántos eran? Eran 5, eran 4 que lo llevaron y el paralítico, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos eran? Al decir la fe de ellos, ¿a quiénes ellos se refiere? ¿A los 4 o a los 5? A los 5. Porque lo primero que dice el Señor es esta: hijo. Qué declaración tan hermosa. Y digo hermosa porque este paralítico llegó a pensar, como en otro capítulo 9 de Juan, le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus hijos, para que naciera así? Sí. Ni él ni sus padres, dijo el Señor. Y en este caso, porque había la creencia de que la enfermedad, la desgracia era por causa de algún pecado. Usted puede leer el libro de Job y se da cuenta que no fue el pecado de Job que lo llevó a ese punto. Bueno, en este caso, yo creo que el paralítico más de una vez sintió que era así por algún pecado de él o de sus padres. Y la primera forma en que se dirige el Señor a él es realmente muy ilustrativa. ¿Qué le dice? Hijo. Qué bálsamo para él. Qué bálsamo, de veras. Qué abrazo, qué bendición que el Señor le diga hijo.
Y es lo primero que Dios nos dice a ti y a mí cuando ve que nos acercamos a Él con fe. Así es, porque Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Crees en Él? ¿Crees en su nombre? Puedes levantar tu mano y decir, sí, yo creo en Él. Entonces, somos hechos hijos de Él. Hechos, no llamados, hechos. Tus pecados te son perdonados. Ya podía Él regresar lleno de gozo y de alegría. Pero el Señor también lo sanó. Pero lo primero que quiere hacer es quitar eso que nos impide relacionarnos con Él, y es el pecado. El pecado es todo aquello que va contra la voluntad y carácter de Dios. El pecado es todo aquello que hay allí en tu conciencia que tú sabes que está mal. Quizás ni esté escrito en la Biblia, quizás nunca has leído la Biblia, pero tienes una conciencia que te acusa. Y no tenemos que preguntarnos qué es pecado. Tú lo sabes, yo sé, cada uno sabemos. Pero también lo que es cierto, que el Espíritu Santo nos conduce a arrepentimiento. Entonces lo que sigue es que seamos guiados y que nos arrepintamos, lo confesemos y nos apartemos. Así es, y recibamos su perdón y podemos entonces ahora sí reconocer que tenemos dones de Dios y ahora podemos transmitirlos y ser bendición para todos los que están cerca de nosotros. Vamos a estar de pie y darle gracias a Dios. Al ver Jesús la fe de ellos. La fe se ve por las acciones que hacemos. ¿Mirará Dios tu fe? ¿Mirará Dios tu fe? Pregúntate, ¿está viendo Dios mi fe? O yo te pregunto, ¿qué acciones estás realizando que demuestran tu fe? Juntamos una ofrenda. Algunos dijeron, pues yo no venía preparado. No te preocupes, te espero aquí el miércoles con tu ofrenda. O mañana me la puedes llevar, porque sí queremos bendecir a los hermanos en Guerrero, a la gente en Guerrero. Hay acciones que tienen que demostrar nuestra fe. Bautizarnos es una acción que demuestra nuestra fe, nuestro amor a Dios. Y esa fe es la que nos da acceso a la gracia de Dios. Esa fe es la que nos da acceso a ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos creer todo lo bueno que Dios nos ha dado, no minimizarlo, sino saber que aunque fuese poquito, eso poquito en las manos de Dios va a traer una gran bendición a las personas que lo reciben. Y esto es cierto en lo material, en lo monetario, como en las acciones. No saben ustedes el cambio que da una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo. Esta experiencia que acabamos de pasar de sepultar a mi papá, yo ya estaba preparado porque lo miraba cómo iba menguando su salud, su vida. Pero ya al momento del momento de la verdad, de realidad es otra cosa, vivirla. Pero el verlos a ustedes allá en el velorio, o los que se acercaron y me estrecharon la mano, todo eso, no saben el bálsamo que trae al corazón. Entonces no minimices, una palabra puede ser el cambio para la vida de una persona. Una oración por ella, un abrazo, una sonrisa puede hacer el cambio, la diferencia en la vida de una persona. Entonces no minimices todo el potencial que tú tienes. Tienes la presencia de Dios, tienes el gozo de su Espíritu que se te ha sido dado para compartirlo. Y recuerda, cuando damos, recibimos. Dad y se os dará, dice el Señor. Y es un principio que funciona y está funcionando en nuestras vidas. Entonces que Dios permita que nuestra mente y corazón sean renovados con su presencia y saber que en el Señor siempre hay más, que Él nos ha bendecido para ser bendición. Amén. Que estamos hoy, podemos pasar de lo bueno a lo mejor, porque sí, el Señor siempre tiene planes buenos para nosotros. Que nos mantengamos cerca de Dios y que actuemos según su Espíritu Santo. Quiero concluir y que todos leamos esta porción de Romanos capítulo 8, versos 11 al 17. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo,
Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive, ¿dónde? En ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones naturales pecaminosas, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.